A ver, pongo a grabar. Ahí está. Bueno, el día de hoy, muchachos, vamos a revisar un par de recetas más que vamos a tener pendiente para la elaboración de las fichas técnicas de la parte de Centroamérica. Sin embargo, quisiera también comentarles que el día de hoy a las 3 de la tarde se va a conectar José para que podamos conversar de cómo vamos a estructurar el examen para la siguiente semana. ¿Sí? Les adelanto un poco. Ustedes de este momento, bueno, si bien es cierto, se va a realizar la valoración teórica que consiste en este caso, los temas que vamos a revisar son Norteamérica, ¿sí? Estados Unidos y en este caso México, la información que hemos revisado. Centroamérica no vamos a abarcar para este ciclo, sino lo vamos a hacer la siguiente. ¿Puedes repetir, por favor, los países, Vero? Sí, solo vamos a revisar Estados Unidos, las 4 regiones de Estados ¿Ah? Unidos. Y asimismo, en el caso de México, las 4 regiones también. Ahora, parte de las Ya. preguntas que se van a valorar son las que están en este momento y que realizaron en la primera prueba que ustedes realizaron de Estados Unidos, ¿ya? Entonces, sí valdría la pena que refuercen de pronto las preguntas que tenían ciertas dudas. Yo he rectificado algunas ya, considerando las confusiones que de pronto hubo al inicio y que se consideraron cuando revisamos esta prueba. Ahora, la segunda parte de México, si bien ustedes tienen las fichas, ¿no es cierto? Tienen el libro de apoyo, sin embargo, van a revisar, hay un documento que está en el CIB donde yo les había cargado estos documentos de México y les voy a mostrar este momento para que sepan cuáles son. Son las fichas completas de donde se sacó la información para elaborar las diapositivas que ustedes igual eh, han visto, ¿no? En las clases. Entonces, si es que hacemos lectura de esto, yo creo que es más que suficiente para que puedan dar una buena prueba, ¿ya? Considerando que en realidad hemos hablado de todos estos datos, de pronto hemos profundizado más en una que otra región o alguna zona, ¿no es cierto? Algún estado, pero la información la tenemos ahí. Ya sí me gustaría que por favor la revisen para que cualquier dato que de pronto se nos haya pasado en las clases teóricas, pues ustedes puedan realizar la lectura. Yo les subí esta carpeta de las regiones gastronómicas de México, ¿sí? Entonces, en esta carpeta de las regiones, obviamente, que ustedes estudiaron, ¿no es cierto? Datos e información de cada una de las zonas. Entonces, si es que ustedes observan la presentación o las clases que hemos realizado, está perfecto. Sin embargo, para poder reforzar de alguna manera esta información, tienen esta carpeta de las regiones gastronómicas de México, ¿sí? Y adicional a eso, pues igual sí les voy a hacer un par de preguntas que como son aleatorias, de pronto les toque o no les toque, pero vamos a hacer algunas preguntas del informe de los videos de las crónicas del taco que ustedes realizaron, ¿sí? Entonces también vamos a realizar preguntas de este trabajo. Y básicamente es la información de donde se han sacado ya las preguntas. Yo mandé ya mi reactivo para que me aprueben y una vez que tenga aprobado, pues empiezo a subir las preguntas. Entonces, la primera parte de Estados Unidos, vamos a tomar igual las preguntas que se realizaron para la prueba. Y la segunda parte de la cocina de México, como digo, pueden revisar las clases, pero igual tenemos esta carpeta que ustedes pueden ir revisando las 4 regiones y haciendo una lectura. Realmente no son preguntas demasiado profundas, pero sí haciendo referencia a ingredientes, ¿no es cierto? Se hace referencia a las ciudades también. Ustedes en este momento, yo sé que cada uno está de pronto concentrado en cada una de sus regiones, ¿no es cierto? Que se sortearon. Sin embargo, creo que ya para el examen es importante que revisen toda la información de las 4 regiones, ¿ya? No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta con la valoración teórica que se va a realizar. Yo sí tengo una pregunta, a ver. Diga, Juan. O sea, para entonces, para el momento de la prueba práctica ya va a ser ya cuando retomemos lo práctico, ¿no? Porque ahorita no podríamos hacer prueba práctica.
No, en realidad yo no les quiero pedir absolutamente nada práctico, sí, Gracias, Ver. todavía, porque no es momento. Aparte de que, a ver, Además, no hemos practicado ni nada. sí, bueno, yo, por ejemplo, con los chicos de segundo, a ellos les pedí que hagan la aplicación de una técnica, pero con ellos es más fácil porque solo es aplicación de técnica. En cambio, aquí con ustedes Exacto, no podemos valorar la parte práctica. Ahora, y ahí voy exacto. a la segunda, por eso es que el José se va a conectar a las 3, porque si bien es cierto, ustedes ya están trabajando en el proyecto, entonces como parte de la valoración de este examen de primer parcial, sí vamos a pedirles a ustedes que por grupo hagan una presentación de los avances que tenemos en este proyecto con el que estamos trabajando con prácticas preprofesionales. Entonces, ayer ¿Con estuvimos presentación a qué se les sirve, Ver? van a hacer ustedes una exposición, así como nosotros damos las clases, ahora les toca a ustedes. Ah, ya, ya. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a pedirles, y ya a las 3 que se conecte el José, vamos a darles las directrices, a mostrarles la rúbrica, qué es lo que vamos a valorar en esta exposición, cuáles son los contenidos que ustedes han avanzado en prácticas preprofesionales y qué es lo que tendrían que entonces demostrar en esta exposición para, digamos que esta tendría que ser nuestra aplicación de conocimientos, ¿sí? Si bien no van a hacer elaboraciones, Juan, porque no puedo pedirles elaboraciones en este proceso, ¿no es cierto? Que Gracias, Ver. sería algo, no me agradezcan. En realidad, no, nosotros no tenemos autorización para hacer estas cosas. ¿Qué más quisiéramos nosotros? Y yo creo que todos, de hecho, estamos todos los días cocinando, estamos haciendo nuestras cosas en casa y podríamos hacer aplicación, pero eso digo, o sea, con ustedes no puedo porque ya con ustedes tengo que revisar perfiles de sabor, ¿no es cierto? Recetas, donde podamos validar los productos, donde podamos validar las técnicas. Entonces, para eso no estamos en este momento preparados y listos. No porque ustedes no sepan reconocer los productos. Yo creo que el trabajo teórico que hemos hecho es importante, pero hacer Ah, una práctica, aparte que yo no voy a probar, entonces no podría ajá. decirles, ¿no es No puede cierto? valorar. Exacto. Lo que sí podemos valorar es justamente este avance del proyecto que estamos haciendo con ustedes, ¿ya? Y ver que de pronto cuáles son las ideas, cuál es estrategia, cuáles son las herramientas que ustedes van a utilizar para poder llevar este proyecto, digamos, a que se realice, ¿no es cierto? A que se pueda consolidar. Entonces, yo ayer ya con el José revisamos en la rúbrica, vimos cuáles son los componentes que vamos a evaluar, los requerimientos, entonces a las 3 con él nos vamos a conectar la siguiente sesión para que podamos revisar y cualquier duda que ustedes tengan, pues ya queremos hacerlo ahora, por eso yo decidí, le dije, hagamos dentro de mi hora de clase, de mis horas de clase, porque yo quisiera que ustedes ya se pongan de acuerdo, estamos hablando de que los exámenes son la siguiente semana, y si es que estamos en este momento poniéndonos en contacto, tendrán sus grupos y todo, yo creo que ya tenemos avanzado, ¿no es cierto?, la información para poderla mostrar. Entonces, ya va a depender de cada grupo, ¿no es cierto?, cómo se organice para poder hacer esta presentación. Ojo, vamos a separarles igual por grupo los chicos, ojo, porque todavía tengo dudas, a veces hay personas que me escriben porque están en el grupo de prácticas, no están en cocina o están en cocina y no están en prácticas, medio que se han hecho bolas. Desde el inicio se les pidió que las personas, así no estén en una de las dos asignaturas, igual se junten a un grupo de trabajo y aporten obviamente desde su asignatura, ¿no es cierto?, con lo que más pueda. Entonces, en este momento lo ideal sería que todos los grupos ya estén súper claros, estén trabajando, estén aportando, ¿no es cierto? Porque eso es lo que vamos a pedir de alguna manera que ustedes demuestren en esta exposición. Se van a hacer exposiciones por cada grupo, que quiere decir que solamente las personas que son parte del grupo serán las que se van a conectar en la sesión, ¿no es cierto? Y harán su exposición. La idea es ver también ustedes cómo han recibido toda esta información, ¿no es cierto? Cómo es que estamos manejando la información y las herramientas para dar paso ya a un nuevo tipo de servicio, que si bien es cierto, ya inició en gran parte del mundo y también en nuestro Ecuador ya estamos, ¿no es cierto?, con estos tipos de servicio. Sin embargo, hay mucha diferencia entre de pronto observar qué es lo que está sucediendo, allá ejecutar, ¿no es cierto?, esto que se pretende hacer. Entonces ya queremos saber hasta dónde hemos avanzado, ya con una presentación formal,
¿no es cierto? Entonces, es parte de la validación práctica que se va a considerar dentro de la materia de cocina de las Américas también. Y les comento que esto de aquí igual fue el ciclo anterior, igual se manejó la parte de exposición de no solamente el hecho de que llegue, es más, para la instancia de exámenes, lo que nosotros hicimos fue de los 3 grupos elegir el que menos, ¿cómo podríamos decir? El que menos desarrollo tuvo. Y ese fue el grupo que ejecutó la parte de la cocina. Pero la exposición igual de cuáles eran las falencias que se dieron, incluso en los servicios, fue lo que se estructuró como examen el ciclo anterior. Entonces, yo no quisiera que tampoco se vean ustedes, de pronto, no sé, en una situación en la que solamente por esta pandemia o por la contingencia se les está estructurando esta prueba o este examen. No, o sea, es un requerimiento que se hizo igual en los periodos anteriores, entonces que ustedes es obvio que le van a tener que cumplir. Ya, entonces todas esas directrices las vamos a ver en la siguiente sesión a las 3. José me pidió que retrasemos una hora porque estaba con algunas situaciones, entonces quedamos que a las 3. Eso, entonces toda la directriz ya, como para que ustedes hagan sus preguntas de los requerimientos que se van a pedir, vamos a revisar esto con José a las 3 de la tarde, ¿ya? Mientras tanto, yo tengo las fichas que quería mostrarles de la parte de Centroamérica para que ustedes elaboren, pero esta tarea yo no les voy a pedir que me entreguen para este periodo, o sea, para esta semana o la próxima, porque ya empezamos exámenes, sino tendrían ustedes abierta la tarea hasta después de los exámenes, de la semana que tenemos de los exámenes, ¿ya? Entonces, no sé si es que alguien tenga alguna pregunta para poder continuar. ¿No? No, profe. Todo bien, ya. Perfecto. Les voy entonces a compartir las, en realidad revisé 2 de las, como tenían fecha, creo que hasta hoy día de poder subir, ¿verdad? Las, las fichas, ¿no es cierto? ¿Cómo les fue? ¿Se sintieron bien? No sé, de pronto les pareció muy difícil la tarea, el buscar recetas, el poder aplicar según los ingredientes que teníamos. No sé, coméntenme. Estuve revisando uno de los trabajos y hasta ahorita, bueno, bastante bien. No sé si es que tenemos alguna acotación sobre las fichas. Profe, yo le quiero pedir, yo le subí hace un momento el deber, le pido Ya, disculpas porque tenía que subir Davis, pero según sé, él está solo con un internet de WhatsApp, o sea, sí, está sin compu, creo que está mal su internet y no creo que tampoco esté en clases. Entonces, él tenía que subir, pero en vista de que me mandó un mensaje recién, entonces yo le subí. Pero sí nos fue bien, ya, nos perfecto. fue bien. Yo Sí. creo que siempre, considerando que son cocinas que se asemejan bastante, ¿no es cierto?, al tipo de gastronomía que tenemos también. Si bien vamos a tener ciertos detalles, y si ustedes se fijaron, la mayoría de platos igual tienen esta característica de cocina mexicana y la influencia de la cocina mexicana como tal, ¿no es cierto?, en el uso de técnicas similares. Es fácil también adecuar, ¿no es cierto?, los ingredientes y entender mucho mejor, porque son de alguna manera técnicas y productos que son mucho más comunes para nosotros. ¿Sí? Incluso los sistemas de elaboración, el trabajar los arroces tipo compuestos, ¿no es cierto? Se utiliza gran parte de guisos, de estofados para varias preparaciones. Entonces, creo que eso también facilita el que podamos entender e interpretar, y más aún el hecho de que ustedes puedan proponer guarniciones, incluso que de pronto, ¿no es cierto?, sean diferentes a las comunes. Entonces es súper interesante. Yo parece que sí les dije y les compartí, les pedí que le sigan a la semana pasada, ¿no es cierto?, a Castrellón en el Instagram, porque constantemente está subiendo fotos, él trabaja en una cocina muy local, con influencia oriental, pero bastantes productos locales. Entonces eso nos ayuda también a abrir la mente, ¿no es cierto?, de qué preparaciones podemos hacer o cómo podemos
¿no es cierto?, montar el plato o trabajar, ¿no es cierto?, como con detalles un poco más técnicos. Entonces, espero que, bueno, hayan tenido, yo voy a revisar el día de hoy porque necesito tener, es otra cosa también que el día viernes el día jueves, perdón, vamos a revisar, es el tema de las calificaciones, ¿ya? Yo les quiero pedir que ustedes hagan una revisión. La única tarea que está pendiente de calificar es la tarea de las fichas del día de hoy, ¿sí? Entonces voy a tener que pedirles a ustedes que revisen, por favor, si de pronto hay alguna tarea que se me pasó el calificar o tienen alguna duda por la calificación, aunque bueno, todas siempre se retroalimentan. Sí me gustaría bueno, revisen, ¿no? Revisen antes de que yo pueda pasar estas notas porque tengo que pasar máximo hasta el día viernes. Hasta el día jueves yo les voy a mostrar cómo se sumaron o cómo se promediaron estas calificaciones y cualquier duda, pues el día jueves igual ustedes pueden preguntar. Sin embargo, sí me gustaría que revisen en la plataforma todas las calificaciones que estén colocadas, incluso de las tareas que se realizaron en pareja o se realizaron en grupos. Revisen, por favor, que tengan la calificación. Así ustedes no hayan hecho, no hayan subido el archivo, deben tener la calificación. Entonces, les voy a pedir que hagan también esa revisión para evitar que luego tengamos que estar haciendo cambios y demás, ¿ya? Eso les pido. Entonces, bueno, considerando ya que hicieron el trabajo también de revisión, yo supongo que ustedes en la revisión bibliográfica que hicieron, observaron también, ¿no es cierto?, otras preparaciones, otros medios de cocción, productos y demás. No les he pedido todavía las fichas de análisis técnico, eso les voy a pedir de hoy para el día jueves, pero ya las recetas, ustedes van a tener que trabajar estas recetas para la próxima semana, ¿ya? Después de los exámenes. Entonces, ¿qué vamos a elaborar? Dos fichas más con recetas. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a hacerlo en 2 sesiones o lo haremos, sí, pues en 2 sesiones, que serán el mismo día o se realizarán durante la misma semana. Entonces ya todo dependerá de cómo volvamos y cuál sea la estrategia, la contingencia para volver. Yo realmente sí recomendaba que lo ideal sería más bien que podamos hacer clases intensivas, ¿no es cierto?, para que podamos abarcar por lo menos unas 2 sesiones y así ustedes no tengan que como que todos los días estar asistiendo, ¿verdad? Entonces un poco la estrategia que se tiene. Sin embargo, siempre hemos tenido, ¿no es cierto?, esta estructura de 3 recetas o 3 preparaciones de entrada fuerte o de 2 entradas y un fuerte, ¿no es cierto? Y vamos a continuar con esta misma metodología. Para esta siguiente sesión vamos a considerar a Cuba y Panamá, ¿ya? Vamos a hacer la ropa vieja, que es bastante común, es un plato súper tradicional, pero cargado de sabor y que representa mucho la cocina cubana, ¿sí? Normalmente la ropa vieja es un guiso donde utilizamos una carne bastante dura o una carne de tercera categoría, cortes que realmente no son accesibles, podríamos decir, y es así un poco como nació este plato, considerando a los esclavos, a los negros, ¿no es cierto?, que influyeron mucho en la elaboración de este plato, porque generalmente se hacía con, no las vísceras, pero sí las partes más duras, ¿no es cierto?, de la res. Yo no les voy a dar, ¿no es cierto?, a ustedes la parte más dura de la res. Posiblemente si tuviésemos el tiempo suficiente para hacer un estofado bastante prolongado, lo haríamos, pero no es el caso. Entonces, por eso es que vamos a utilizar un corte de segunda categoría, que es la falda de res. Pero, ¿y no Sí. podría tal vez en la parte de cortar como en nuestra mise en place, traer la carne ya adelantada un poco? Traer la carne adelantada un poco, ¿qué? O sea, cuando estemos en las clases. Sí, Sí podríamos, o sea, ahora que de pronto vamos a tener esta contingencia, nos da chance incluso de que un día podamos dejarle, yo qué sé, en la noche cocinando y al siguiente día poder, no sé, utilizarla. O también podría ser que pidamos con tiempo la carne y que de pronto alguien se lleve, no sé, a que nos ayude con el proceso anterior y la pueda llevar el día que tengamos la clase. O sea, ya podríamos ver la estrategia. Sí, como generalmente esto lo hacíamos, no teníamos mucho tiempo como para poder hacer una mise en place antes, Juan. Nosotros como profesores a veces tratamos de pedir ya, los cortes que menos tiempo se requieran, ¿no es cierto?, de la claro. cocción.
Pero considerando la base principal de esta elaboración, podríamos planificar ya cuando tengamos, digamos, fechas y tengamos toda la estructura, podríamos planificar. Yo creo que nos da el tiempo igual para poder planificar mejor todo esto. De hecho, eso igual nos va a ayudar, el poder planificar eso nos va a ayudar, y ahora que ustedes están también haciendo esta actividad con prácticas, yo creo que el estar constantemente revisando todo eso nos aporta muchísimo, ¿no? Nos permite ser mucho más organizados, de pronto prever las cosas que pueden pasar, el tener que estar pensando todo el tiempo en esto, sí nos ayuda. Entonces, podríamos, en vez de la falda de res, de pronto pedir una, no sé, una pajarilla sí, yo creo que sería una pajarilla o un rib para poder hacer este tipo de preparación, ¿ya? Porque se requiere mucho tiempo. En la ropa vieja es un guiso o un estofado que lo hacemos utilizando cebolla, pimiento, ajo como parte de el iniciar la cocción. Tenemos pimiento verde, pimiento rojo, cebolla perla y ajo. ¿Sí? Vamos a trabajar, y una de las características de la cocina centroamericana también es que es una cocina súper bien condimentada. Se utilizan muchos condimentos, empezando desde el comino, el orégano, ¿sí? Tenemos también el uso de bastante picante, recuerden. Sin embargo, vemos algunos detalles o algunos aportes, como el uso del aceite de oliva, por ejemplo, el uso de condimentos también o especería con influencia italiana que se dan y que se presentan en algunos platos. Sin embargo, a Cuba sí la vamos a tener como que un poquito fuera de contexto, podríamos decir, de los otros países, porque la misma situación que tiene Cuba, ¿no es cierto?, que no es un país democrático, hace que de alguna manera el día a día de nuestra alimentación se basa en productos locales, ¿no es cierto? Y no existen gran parte de recetas como muy establecidas actuales, sino más bien se vienen como que realizando las recetas tradicionales que se hacían antes de la dictadura, o sea, antes de que el país cambie, ¿no es cierto?, su situación política. ¿Sí? Entonces, hoy en día, por ejemplo, yo me acuerdo que conversaba con un amigo cubano que decía que él antes de venir acá, y es una persona, bueno, que el padre es doctor, y él trabaja en la parte de cocina mismo, pero no, tiene una buena posición económica, podríamos decir ya. Cuando llegó aquí al Ecuador, él decía que la actividad que él hacía en Cuba era la venta de carne, ¿sí? Y que el vender carne, por ejemplo, era una de las actividades económicas que realizaban, y era de las personas que de alguna manera tenían más acceso a, ¿cómo es? A recursos, ¿sí? O sea, que no cualquiera vendía carne, que ganaban muchísimo dinero si se dedicaban a la venta de carne. Es más, muchas familias incluso empiezan a criar animales dentro de sus casas porque el valor que tiene la carne en el mercado es bastante alto. O sea, decía que él vendiendo una libra de carne ganaba mucho más de lo que posiblemente podía ganar por horas haciendo alguna otra actividad, incluso trabajando en el área de la salud o trabajando en el área de la educación o cosas así. O sea, es realmente un poco loco entender cómo funciona, ¿no es cierto?, la situación política en un país como Cuba, y que todos los días las personas comen los productos que todos comen lo mismo. O sea, no es que tienen como que muchos productos para poder desarrollar una gastronomía, sino más bien esto ha quedado para las personas que llegan de fuera, o sea, para los turistas, o ha quedado para las personas que trabajan en otras áreas que de pronto pueden tener acceso a otros productos. Él decía que un par de veces había tenido un cerdo ahí criándose en una ducha de su casa, porque luego cuando faenan el cerdo, la venta de la carne en el mercado es bastante alta. Entonces, a ellos les conviene y prefieren tener, ¿no es cierto?, animales criando incluso en la misma casa, porque saben que van a tener un buen rédito económico después, ¿sí? Entonces, es un poco la experiencia, bueno, lo que él me contaba, ¿no? ¿Qué es lo que hacía cuando estaba en Cuba? Entonces, obviamente, en Cuba sí podremos analizar algunos platos, ¿no es cierto?, que tengan estas características tradicionales antiquísimas, muy antiguas, de cuando todavía existía esta trilogía de cocina negra, cocina local indígena, ¿no es cierto?, e influencia española que se dio.
Estas características se mantienen en este tipo de plato como es la ropa vieja, porque estamos viendo el uso de aceite de oliva, estamos viendo el uso de los vegetales para un sofrito súper bien logrado. Y utilizamos también, ¿no es cierto?, condimentos como el comino, como el orégano, como la pimienta, que van a darle el sabor final. Entonces, ¿cómo elaboramos la ropa vieja? En realidad es un guiso que vamos a hacer utilizando cebolla, pimiento rojo, pimiento verde, ajo, para iniciar la cocción. Una vez que tengo sellados mis vegetales, sello la carne, ¿sí? Coloco la pasta de tomate, el puré de tomate, algo de agua o fondo si es necesario y voy a dejar cocinar por un largo periodo de tiempo, ¿sí? Estofado, si es tapado, guisado, si es que está destapada la cacerola, pero la idea es manejar baja temperatura para que se vaya cocinando todo paulatinamente y al final yo pueda tener también una salsa bastante contundente, ¿sí? ¿Con qué vamos a servir esta ropa vieja? Esta ropa vieja vamos a servirle con un arroz congri, que es un arroz como un moro, similar a un moro. Tenemos frijol negro para este arroz. Yo les recomiendo que se cocine, sí, se cocine el frijol y en el mismo líquido de cocción del frijol le demos cocción al arroz, ¿sí? Para poder iniciar la cocción de este arroz, yo debo tener el frijol negro cocido y voy a iniciar asimismo con un sofrito de tocino, cebolla, pimiento rojo, y cuando tenga ya todo este sofrito, voy a colocarle dentro del arroz, que también debo tener cocido ya en el líquido negro que me dejó el frijol, ¿verdad? Entonces, luego simplemente mezclo todo, voy a condimentar, puedo colocarle la manteca de cerdo para la cocción del arroz o yo les recomiendo que la coloquen más bien al final para que puedan tener esa apreciación como de grasa, el arroz un poco más brillante, ¿no es cierto?, por el uso de la grasa al final. No hay que tenerle mucho miedo a la manteca de cerdo mientras no se dé un proceso de cocción prolongado o no se sature, porque la manteca de cerdo por sí sola, si es que no se le da alta temperatura, tiene muchos beneficios nutricionales, ¿sí? Entonces, es una grasa que tiene mucho beneficio nutricional. Entonces, si es que yo coloco, por ejemplo, al final esta manteca en el congri, es mucho mejor porque voy a tener una grasa que tiene todavía un valor nutricional, ¿ya? Entonces, no sé si es que tengamos dudas hasta ahorita con estas dos preparaciones, basiquísimas. La ropa vieja es un estofado, ¿no es cierto? Un guiso. Y en el caso del arroz congri es como un arroz compuesto, donde voy a tener que primero cocinar el frijol para luego favorecerme del agua de la cocción y darle a sí mismo un color algo negro, ¿no es cierto?, al arroz cuando se está cocinando. Tienen para el sofrito tocino ahumado, la cebolla, el pimiento y el ajo, que son base del sabor, ¿no es cierto?, parte del sabor de este arroz. La manteca de cerdo les recomiendo que coloquemos al final para aportarle mucho más sabor a la preparación. ¿Estamos? Sí, Ver. Sí, profe. Y finalmente el plato de dulce que vamos a hacer este día de elaboración es la cachapa panameña. Debieron haber visto, ¿no es cierto? No sé si es que en lo que estuvieron averiguando, estuvieron viendo las alternativas de recetas, observaron la cachapa panameña, que es algo similar a nuestra tortilla de choclo. De pronto un poquito más gruesa es la característica que tiene esta tortilla de maíz. Igual vamos a utilizar un maíz amarillo, en este caso, bueno, si es que logramos conseguir mazorcas de choclo amarillo, pues sería perfecto. Si no, vamos a utilizar igual el choclo dulce, podemos incluso mezclarle el choclo dulce enlatado con un poco de pronto choclo fresco, que también es una buena opción. Ustedes piensen que estamos trabajando algo similar a nuestra tortilla de choclo, ¿sí? La diferencia de las cachapas es que normalmente tienen el relleno de queso, en este caso vamos a utilizar un queso mozzarella, y vamos a trabajar la masa, podríamos decir, ¿no es cierto?, de esta cachapa con el maíz dulce que lo vamos a procesar, ¿sí? Una vez que lo tengo procesado, puedo ayudarme con un poco de leche que tengo acá abajo, ¿no? Tengo un poco de leche, entonces me ayudo procesando el choclo con la leche. Voy a tener que comprobar la textura que esta tiene. Si es que de pronto está muy ligera, me ayudo con harina de maíz. Preferible utilizar la marca esta pan, la que tiene como es una señora que está con un cintillo afuera, que es la que utilizan mucho incluso los venezolanos aquí. Una vez que tengo el choclo procesado con la leche, entonces coloco la harina de maíz, el azúcar y voy a tener
una masa un poquito más espesa o más rigurosa que la de las tortillas de choclo. Las tortillas de choclo normalmente es una masa bastante ligera que yo pongo, ¿no es cierto?, directo sobre el tiesto. Acá tengo, en el caso de las cachapas, deben tener una textura un poquito más espesa, no tan líquida, para que el momento en el que yo coloque el relleno, ¿no es cierto?, pues este se quede dentro, ¿ya? Que se quede como dentro de la cachapa. Puedo hacerla incluso un poco más gruesa, puedo hacerla utilizando un molde, ya cocinando dentro del molde, que también sería una opción. Incluso puedo hacerla directamente en una sartén o puedo hacerla en una plancha, ¿ya? La mantequilla que tienen dentro de la elaboración es para poder utilizar dentro de la sartén o dentro de la plancha o del utensilio que ustedes vayan a emplear para la cocción. Debe cocinarse a baja temperatura y luego levantar la temperatura para que cuando esté a baja temperatura se cocine primero por dentro, ¿no es cierto? Y luego si yo subo la temperatura de mi plancha o de mi sartén, lo que voy a lograr es que empiece ya a formarse esa costra por la parte de afuera, que es lo que quiero lograr en la cachapa, ¿ya? Recuerden que es bastante similar a nuestra tortilla de choclo, ya las que se hacen en tiesto. ¿Dudas con esta receta? ¿No? Por ahí ya Pero cuando esta les... receta es, es medio dulce y tiene relleno salado. Sí, sí, podríamos servirle incluso cuando ya le suba yo esta requisición, sí les debe subir tal vez con un heladito o con algo para que puedan servir al final. De hecho, podríamos poner este momento y yo para que ustedes incluso el rato que trabajen la requisición, este, sepan que van a tener un helado, ¿ya? Ya, y la mantequilla solo se pone en la sartén, no en la masa. No, no va a ser necesario en realidad porque el choclo ya con la leche, ¿no es cierto? No te va, y ya como tiene huevo también, no te va a pedir mayor cantidad de grasa, ¿sí? Si no, de pronto vamos a tener luego esta grasa que se va a estar como saliendo de su estructura.